La presente historia es extraña y tiene que ver con un búnker. Aunque ustedes no lo crean, aquí en Chile hay muchas personas que tienen búnker. En una primera etapa se puede indicar que se trata de una bodega subterránea, pero cuando uno comienza a ver la forma en que está construida, los espacios y todo eso, deja de ser una simple bodega. Así es el caso de Antonio Irarrázaval. Bastante buen mozo ese apellido, por lo menos por acá en Chile. Pero, indudablemente, lo que se cuenta es que él construyó una casa en el balneario de Cartagena, en plena zona central de Chile. Y esos balnearios, indudablemente, fueron muy bien clasificados por la década del 30, del 40. Y después vinieron decayendo, comenzando ya la Segunda Guerra Mundial por allá por Europa. Y hoy en día están muy mal evaluados, por así decirlo, en muchos sentidos. Pero esta historia transcurre por ahí, entre el año 38 y el año 45, en plena Segunda Guerra Mundial en Europa. Este señor escuchaba relatos de una abuela que vivía en la ciudad de Antofagasta y por carta le informaba que por allá por el año 40 hacían ensayos de bombardeos. ¿Será cierto? No lo sé. Pero según cuenta este relato, la ciudad de Antofagasta inmediatamente a determinada hora informaba y se cortaba la luz eléctrica en toda la ciudad. Y preparados todos con sus velas para poder estar a oscuras durante algunos minutos a veces y otras veces durante varias horas, de acuerdo a lo que se decía. Toda esta fiebre prácticamente de psicosis, por así decirlo, se acentuó mucho más cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Chile está en el Pacífico. Por lo tanto, imagínense la suerte de ideas que comenzaron a correr de boca en boca a medida que las noticias llegaban desde el gran país del norte y de Europa a la vez. La cosa se complicaba. Y este señor entonces decidió construir un búnker. Lo único que se sabe es que la casa era un pequeño palacete que daba frente al mar. Y en ese lugar se construyó de manera muy sigilosa un espacio subterráneo bastante amplio, el cual al final terminó transformándose en una especie de bar nocturno que al cabo comenzó a albergar a poetas, a escritores y a todo tipo de personas adineradas que podían, por supuesto, pagar la entrada y la permanencia en él, pues fue tan grande el espacio construido que incluso había habitaciones para alojar. Alguien por ahí lo comparó como el búnker del Führer en Alemania, pero no. La cosa es que al poco tiempo después, el señor Irarrázaval muere y deja como legado esta casona que el único atisbo creo que existe hasta el día de hoy es una casona de 3 pisos con una pequeña torre con una cruz en su parte superior. Muchos la confunden como una iglesia o una capilla, pero no, es la casa de él. Y debajo de esos cimientos está este espacio muy amplio, y ahí él comenzó a pernoctar con amigos terminada la Segunda Guerra Mundial en Europa y disfrutaba al máximo este asunto.
Se cuenta que al momento en que este señor fallece, queda todo totalmente sin dirección. Los conocidos de él, que aún mantenían una estrecha relación con la familia, continuaron llegando y poco a poco el brillo de la noche oscura, de la noche festivalera, de los amigos del buen vivir, fue decayendo, pues el anfitrión ya no estaba, no había dinero suficiente para costear los gastos y al poco andar todo cerró y terminó. Se dice que a los meses posteriores del cierre de este local nocturno prácticamente, extraños sucesos comenzaron a sucederse en la casa. Las luces se encendían, se escuchaba música, bulla en el subterráneo, etc. Y el supuesto búnker poco a poco fue transformándose en una especie de lugar o centro de culto para todo lo que era paranormal. Fue así que muchas personas llegaron a visitar ese lugar, expertos en psicoanálisis, expertos en parapsicología y todo ese tipo de cosas. Incluso de Europa alguien vino, alguien conocido. Alguien habló de Allan Kardec, pero eso es imposible, pues esa persona ya a ese momento de la guerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, ya no existía, había muerto. Un famoso investigador como él no podría haber estado ahí, pero indudablemente todos especulaban respecto a eso. También se dijo de que incluso el mismo Saint Germain había estado presente ahí, en esas sesiones. Otro mito que se genera cuando la bulla intelectual es demasiado fuerte para acallar la razón. Y eso quedó ahí, y al poco tiempo, por supuesto, el lugar cerró, dejó el espacio abierto para que se dijera cualquier cosa, y nunca más se habló del asunto, hasta que la familia decidió tomar posesión ya efectiva de la casa, y por la década del 60 se comenzó a reconstruir. Quedó bien bonita, según dicen algunos, y la casa hoy en día está bien refaccionada, pero se siguen escuchando bullas, ruidos subterráneos. El supuesto búnker, se dice, todavía está ahí, pero está sellado, para que nadie pueda ingresar. Según muchos expertos, dicen que las almas que frecuentaban ese lugar durante muchos años se quedaron ahí, festejando eternamente la vida bohemia, bonita de aquellos años dorados de los años 30 y finales de los 40. ¿Será verdad? No lo sé, pero es lo que dicen. Espero que esta historia les haya gustado y haya sido de su agrado. Hasta pronto.